un escuadrón militar clandestino que por sus acciones horrorizó a todo el país en los años 90. Fueron creados como parte de la llamada guerra sucia contra el terrorismo. En su camino, violaron los derechos humanos y llegaron a asesinar y desaparecer al menos 49 personas. Colina ha quedado grabado en la historia reciente como el grupo militar responsable de casos de matanzas, como el de Barrios Altos, o el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, que hasta el día de hoy ha llevado a juicio a varios miembros del ejército. Así, sean totalmente ajenos a estos hechos. ¿Tú fuiste parte del Grupo Colina? No. ¿No has sido? No he sido parte del Grupo Colina. Son 33 años que el Grupo Colina sigue arruinando la vida de militares como Pedro, que se declara totalmente inocente. Realmente me han destruido la vida. No hay forma de resarcirlo, ¿no? Son muchos años con una espada de Damocles encima, sabiendo que en cualquier momento uno puede regresar a prisión. Pedro Santillán, un ex militar acusado de ser miembro del Grupo Colina y absuelto de estos cargos por un documento de la Corte Suprema de Justicia. La próxima semana volverá a ser juzgado por estos cargos y con 25 años de prisión. Esta noche en Contracorriente, su historia. Eran los años 90. El terrorismo había tomado Lima y como una respuesta visceral a la violencia terrorista se formó el grupo clandestino Colina en octubre de 1991. Colina era un escuadrón de la muerte conformado por militares del ejército peruano y tenían entre los cabecillas a Vladimiro Montesinos. La doctrina de inteligencia se da mediante directivas en la directiva de gobierno y en la directiva de dominio. Pero 2 años antes, en medio de todo un país desestabilizado, un jovencito limeño de 17 años llamado Pedro Manuel Santillán Galdós ingresaba a su servicio militar obligatorio. El deseo, ¿no?, de servir a la patria en un momento tan difícil. Mi padre fue quien me incentivó también, ¿no?, a que yo pueda seguir la carrera. Entré de 17 años al servicio militar. Y en ese interín me entero, como te dije, de las postulaciones a esta escuela. Fue algo muy rápido, yo ingresé en el segundo lugar. Gracias a su gran habilidad creando y restaurando sistemas y objetos tecnológicos, a sus 19 años fue seleccionado y entrenado para formar parte del Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú, CIE. Me capacito en todo lo que es tecnología militar. Esto consistía en brindar las facilidades tecnológicas para que los agentes de inteligencia cumplan su misión, ¿no?, como micrófonos, cámaras. Estos equipos estaban a mi disposición y yo los tenía que tener siempre en condiciones de poder ser utilizados. Estábamos en guerra. ¿Usted sabía para qué le pedían ello? No. Él se encargaba de brindar apoyo audiovisual, entre otras herramientas a distintas divisiones militares. Dentro de ellas se encontraba el Grupo Colina. El momento que, digamos, a ti te pedían alguna cámara, un micrófono, ¿tú sabías que era para el Grupo Colina? No, porque solamente iba a lugares que me indicaban. En ese entonces nadie sabía que se llamaba Grupo Colina. Además, los destacamentos no tienen nombre. A mí se me comisionó para que se prepare todo esto, ¿no? Entonces, es por eso es que mi proximidad a estos lugares fue continuo, constante, pero no permanente. Fue mi superior quien me ordenó a mí. Yo jamás podría desobedecer una orden directa. Pero solo 2 años después, en 1993, el Escuadrón de la Muerte, o sea, el Grupo Colina, ya se encontraba desactivado y se empezaron a conocer públicamente las distintas operaciones ilegales encubiertas que realizaron, tomando por sorpresa a muchos militares, entre ellos Pedro Santillán. Yo dije que me fregué la vida, ¿no? O sea, yo pensé que esto, como viene sucediendo, iba a involucrarme y que tenía que
que ver cómo solucionarlo, ¿no? A todos los han sorprendido. A todos nos ha sorprendido, ¿no? Definitivamente a todos nos ha sorprendido porque mucha gente ha sido próxima y eso no significa que sea parte del Grupo Colina, ¿no? Los años pasaban y Pedro Santillán seguía sirviendo a la patria en distintos operativos alrededor del Perú, siempre con el mismo desempeño, hasta el año 2002, que empezó su calvario. Llegó su primera citación para declarar por el caso Barrios Altos, recordada masacre en una pollada el 3 de noviembre de 1991, donde fueron asesinadas 15 personas, entre ellos un menor de 8 años y 4 personas quedaron heridas. ¿Usted participó con la ayuda de herramientas tecnológicas en Barrios Altos? No, ni siquiera sabía qué iba a pasar. Sí, además en ese caso no utilizaron nada de herramientas tecnológicas. ¿Por qué fue que ustedes lo metieron, digamos, en este caso? Porque el caso comprendía todo eso, o sea, era un paquete, ¿no? Barrios Altos, Santa y Cantuta, Pedro Yauri. Dentro de eso estaba la imputación de asociación ilícita para delinquir. En otras palabras, pertenecer o no pertenecer al Grupo Colina, porque el Grupo Colina estaba considerado como un grupo delictivo. En el 2003 le dieron prisión preventiva, siendo investigado aún. Él pasó por distintos penales mientras su caso era revisado. En total, 10 años y 3 meses estuvo preso sin ser sentenciado. Me detuvieron, estuve 3 meses en Penal San Jorge. Luego me pasaron a arresto domiciliario, donde estuve 6 largos años, donde le narro todo lo que pasé. Y luego, ya cuando se comenzaron a abrir los otros procesos, es donde yo voy al penal de Ancón por 4 años. Como ayuda divina, una monja en la capilla del penal que conocía el caso de Pedro y creía en su inocencia, contactó con la abogada Katia Pinedo para que lo defienda. Yo encontré mucha inconsistencia. Yo me revisé lo que son las declaraciones de los agraviados. Y las versiones de los agraviados no coincidían con las características físicas de Pedro. Eran personas altas, y el otro es que eran personas con textura fornida, gruesa. Por ejemplo, acá se lo ve en el ejército, acá también, y se le ve delgado. O sea, tiene polo, pero se le ve delgado. Era con textura delgada, o sea, no coinciden las características físicas. Se iniciaba una defensa tenaz, pero ya el penal le había quitado mucho. Perdió a su esposa en medio de juicios y arrestos, pero el golpe más fuerte fue la muerte de su padre, su mano derecha, su apoyo incondicional. Estamos en el penal Ancón 1, uno de los penales más estrictos y duros que tiene el país. Incluso mi padre, que nunca falló, cada domingo durante todo ese tiempo me visitó. Lamentablemente se deprimió al no verme libre y él ha fallecido por eso. Todo este camino de su vida lo hacía a pie porque las motos lo maltrataban mucho. Él padecía, tenía una infección a los riñones y aún así nunca me abandonó. El señor Felipe Santillán, un hombre sencillo que luchó hasta el último día de su vida por ver a su hijo en libertad, partió sin un último adiós, sin un último abrazo de su hijo amado. Él se fue aún sabiendo que Pedro no era libre. Me siento culpable por eso, ¿no? Yo estoy completamente seguro que si no hubiera estado yo dentro del penal y mi padre sufriendo tanto porque se enfermó yéndome al penal, todo eso a él lo vino deteriorando y golpeando muy fuerte, ¿no? Luego de 10 años luchando por su inocencia, en el año 2010 llegó la resolución de la Corte Suprema de Justicia, absolviendo completamente a Pedro Santillán de su relación con el Grupo Colina. En conclusión, no existe en autos prueba suficiente e idónea que demuestre la adhesión del acusado Santillán Galdós a la organización delictiva que se formó dentro del ejército, así como su participación activa, consciente y voluntaria en la misma, hasta el punto que no se involucró en ninguno de los operativos que ahora son materia del presente proceso, no habiéndose enervado la presunción de inocencia que le asiste. Por lo tanto, corresponde absolverlo. Estando yo preso en Ancón, donde se logra mi absolución de pertenecer o no pertenecer al Grupo Colina en el tema de asociación ilícita. Es así que a mí se me declara inocente, ¿no? Absuelto completamente, finiquitado, ¿no? En última instancia, de que yo no pertenecía al Grupo Colina.
El ex militar solo tuvo un año de paz, intentando reintegrarse a la sociedad, buscando un trabajo porque ya estaba dado de baja por el ejército y tratando de aprovechar al máximo a sus hijos y nietos. En el 2011, un nuevo juicio iniciaba, esta vez por el caso La Cantuta, un hecho que sucedió el 18 de julio de 1992 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, donde fueron secuestrados, torturados y asesinados 9 estudiantes y un profesor. El tema pasa por lo dicho de los colaboradores, ¿no? Entonces, ellos yo creo que se han confundido, ¿no? Tomaron como referencia mi persona por manejar estos equipos para resolver una situación, porque ahí hubo una filmación, o sea, es irrefutable, o sea, sí hubo una filmación. El tema era quién fue el que filmó. Una filmación de la que nadie sabía. Incluso a nivel periodístico es la primera vez que se conoce de este tema. Hay testigos que ese día que sucedieron los hechos yo me encontraba en una oficina que es la oficina de Copranza, que vendría a ser el lugar de referencia del Grupo Colina, con otro agente, ¿no? En donde yo manifesté que ese agente estaba ahí, ¿no? Había sido herido y este agente fue absuelto. ¿Quién fue el encargado de filmar? Hasta donde tengo entendido, y por confesión propia, el señor Sosa Saavedra, ¿no? Sí, él lo ha dicho en juicio en varias oportunidades y ahora último, que fue llamado como testigo, él manifestó que el que filmó esos hechos fue él. Esta vez Santillán no iría a la cárcel 10 años, sino 25 años. La fiscal ha pedido 25 años. 25 años de una forma que nadie puede entender. Yo entendería si hubiera pruebas, pero nada. Se siente terrible. Es como volver a vivir lo que ya pasé, ¿no? Y que no se lo deseo a nadie. Y sí, es muy duro, ¿no? Escuchar a mi papá, verlo triste y saber que nuevamente se va. Yo creo en su inocencia de mi papá. Los papeles también lo dicen. Como Pedro Santillán hay otros militares involucrados sin pruebas, como integrantes del Grupo Colina. El ejército infiltró Sendero. El agente Abadía asumió tantas responsabilidades y pudo identificar quiénes eran miembros de Sendero Luminoso de ese entonces. Él da la información en el tema de Barrios Altos, ¿no? Pero lamentablemente la justicia a él lo ha sentenciado como si hubiese sido parte de todo ese crimen que sucedió. Y así, en el mismo tema de Cantuta, otro agente también. El suboficial Tena también es otra persona muy valiosa en el ejército. Y la información que él brindó fue muy buena, fue muy precisa. Entonces, él, ¿por qué tendría que sufrir prisión? Un viacrucis que podría volverse a repetir, como dicen ellos mismos, pues además de separarse de toda su familia, la madre de Pedro en este momento se encuentra delicada de salud y el ex militar teme por repetir la historia que pasó con su padre. Ahora, por ejemplo, temo lastimar a mi madre. Mi madre ahora tiene más de 80 años. ¿Qué le va a pasar, no? Una prueba, yo invito a quien desee que revise los autos, que revise la acusación fiscal, que se contradice con lo que opinó mi primera absolución, ¿no? En donde dice que yo soy importante para el Grupo Colina y mi absolución dice que yo era prácticamente insignificante, que mi presencia no iba a cambiar en nada, ni para bien ni para mal, su accionar. Yo espero, sinceramente, que se escuche mi mensaje. Yo no pido un favor, no pido que me hagan un favor, yo pido que me hagan justicia. Posiblemente solo un día o 2 de libertad le quede a Pedro Santillán. El Poder Judicial deliberará si merece pasar los próximos 25 años dentro de un penal, a pesar de existir un documento oficial absolviéndolo y desligándolo por completo del Grupo Colina.
Bueno, también se cometen injusticias en el juzgamiento de las atrocidades cometidas por el Grupo Colina o los delitos de lesa humanidad cometidos en la lucha en contra del terrorismo. Pero aquí hay algo muy claro. Lo meten preso años. Una abogada de APRODE, con mística, de buena fe, encuentra este caso, pero de un soldado, de un militar, no de un terrorista, a quienes acostumbran defender los de APRODE solamente. Y entonces consigue tener éxito, expone con pruebas que su vinculación al Grupo Colina no era tal y lo saca libre. Y como represalia, APRODE la despide, la separa de su cargo. ¿Se dan cuenta ustedes lo retorcido de esto? O sea, derechos humanos solo para los terroristas. Pero si hay un tema con un militar, con un hombre de bien que ha sido injustamente encarcelado, y APRODE, haciendo su trabajo por los derechos humanos, lo consigue liberar utilizando pruebas y tomando su caso con seriedad, y a esa abogada la sacan, la separan. Así es como funciona, ¿no? Así es como funciona. Pero el problema es que ahora viene ya la cantuta y le quieren aplicar lo mismo. O sea, este calvario que ya vivió por el caso Barrios Altos, en el que injustamente lo vinculan al Grupo Colina y lo meten preso por 10 años, ahora lo quieren volver a comprometer en el caso de la cantuta, ¿no? Efectivamente, el terrorismo no se puede combatir con terrorismo de Estado, como hizo Martín Rivas y ese grupo demencial conocido como Colina. Estos paramilitares que mancharon la lucha en contra del terror en nuestro país. ¿Cómo se hizo? Se hizo con comités de autodefensa, armados en el campo, con escopetas, en la primera línea contra Sendero Luminoso. La presencia del Estado. Empezaron a llegar militares a ofrecer servicios médicos, acciones cívicas, no llevaban odontólogos, en fin, vacunas, y empezó a sentirse la presencia del Estado en los espacios más olvidados de nuestro país. Y por supuesto, el zarpazo final, la bala de plata contra el demencial proyecto de Sendero Luminoso, fue el trabajo de inteligencia policial, la creación del GEIN, que hizo un trabajo quirúrgico hasta encontrar al mandamás, al jefazo, Abimael Guzmán Reynoso. Y con eso ya se cayó pues toda la organización criminal como un castillo de naipes. La abogada de APRODE, cuando ella demuestra la inocencia de este soldado, la despiden inmediatamente, ¿no? Porque APRODE no busca justicia verdadera, solo quieren venganza ideológica. Ese es su fin. Basta que sea un militar para que ya de antemano exista el prejuicio de que merece estar tras las rejas, así sea un hombre inocente. ¿Eso es un verdadero trabajo de derechos humanos, señores de APRODE? ¿No? Claro, el terrorista sí es un luchador social. Hay que defenderlo porque se ha cometido una injusticia seguro contra él. Y hay que reconciliar, ¿no?, a la sociedad porque hubo un conflicto armado interno. Esa es la verborrea que repiten desde las asociaciones de derechos humanos y obviamente sus satélites como Epicentro, a donde les pagan para que ellos digan lo que mejor les parece, sin disclaimer, claro está.